Muy buenos días, Dios les bendiga. Aquí nuevamente en nuestro podcast La Biblia en un año, día 213. Nuestro devocional de hoy se titula ¿Cómo evitar las discusiones, afrontar las disputas y dejar de pelear? El referendo de hace poco sobre la permanencia de la Gran Bretaña en la Unión Europea dio como resultado una votación dividida en un 52% a favor de salir y un 48% a favor de permanecer. La campaña fue ácida, la nación se dividió y los principales partidos políticos cayeron rápidamente en luchas interinas y en división. Este es un ejemplo de lo que vemos en todo el mundo. Cada actualización de noticias parece incluir historias de discusiones y disputas y peleas. Cuando el pecado entró en el mundo, comenzaron las discusiones, las disputas y las peleas. Adán culpó a Eva, Caín asesinó a su hermano, y desde entonces la historia del mundo ha sido una historia de conflictos de todo tipo. Cuando la gente se aleja de Dios, comienza a pelear entre sí. Vemos el desboronamiento de las relaciones en todos los contextos. Matrimonios rotos, hogares rotos, relaciones rotas en el trabajo, guerras civiles y guerras entre las naciones. Lamentablemente la iglesia no es inmune. Desde el principio han habido discusiones, disputas y peleas. ¿Cómo debemos afrontar el conflicto? Vamos a estar leyendo en Proverbios capítulo 18, versículos del 19, versículos desde el 17 en adelante, y vamos a estar leyendo también Proverbios 19, capítulo 19. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. El que haya esposa, haya el bien, y él alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y un amigo hay más unido que un hermano. Tremendo. Proverbios capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fato. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Evita las discusiones. El libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos acerca de cómo evitar las discusiones. Escucha a ambas partes. Primero, escucha a ambas partes. Por lo general hay dos partes en una discusión y siempre vale la pena escuchar ambas opiniones. El derecho de réplica es importante. Tiene un lugar vital en cualquier sistema jurídico.
El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Segundo, pide ayuda al Espíritu Santo. Necesitamos la guía de Dios, especialmente cuando enfrentamos litigios. En el Antiguo Testamento, el echar suertes era una manera de resolver disputas. Sin embargo, con el derramamiento del Espíritu Santo hay mejores maneras de recibir la guía de Dios sobre las disputas. Ver también primer libro de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Tercero, evita ofensas innecesarias. Haz todo lo posible para evitar ofender a tus hermanos y hermanas. Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Proverbios 18, capítulo 18, versículo 19. Las disputas serias crean barreras entre amigos. Estas paredes son fáciles de levantar y extremadamente difíciles de derrumbar. Cuarto, escoge tus palabras con cuidado. Tus palabras pueden ser una fuerza que da vida, traen gran satisfacción y sanan la división. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Sin embargo, las palabras también pueden ser una fuerza destructiva, como dice el mensaje: las palabras matan, las palabras dan vida. Ellas son veneno o fruta. Usted elige. Puedes hacer muchísimo bien o un gran daño con lo que dices. Quinto, elige tus compañías cuidadosamente. El escritor subraya: quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Evidentemente, en mi propia experiencia puedo decir que es cierto que la sabiduría, el asesoramiento y la mediación de Pipa me han ayudado a menudo para evitar meterme en problemas en esta área. Con frecuencia, un buen esposo o esposa puede ser un pacificador. Lo que necesitamos son amigos muy cercanos. Estemos casados o no, la segunda parte de este proverbio nos recuerda que mientras los amigos van y vienen, hay amigos más fieles que un hermano. Estos son los tipos de amigos que necesitamos en nuestras vidas. En definitiva, por supuesto, Jesús es el amigo más fiel que cualquier hermano o hermana. Vamos a estar orando. Señor, oro para que las palabras que hablo sean una fuente de vida para las personas que me rodean. Ayúdame, Señor, a no herir ni a dañar los corazones de las personas por medio de mis palabras, sino al contrario, poderlas bendecir grandemente. Amén. Vamos a estar leyendo también en la Reina Valera Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 8. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor,
y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para hacer así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro, vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Segundo, afronta las disputas. Este pasaje es muy relevante para algunas de las disputas que están ocurriendo en la iglesia global en este momento. Qué bueno habría sido la iglesia en los últimos 2000 años. Hubiera seguido las instrucciones de Pablo, como escribe John Stock. El propósito de Pablo en estos versículos era permitir que cristianos de mentalidad conservadora, principalmente judíos, y cristianos de mentalidad liberal, principalmente gentiles, convivieran amistosamente en la comunión cristiana. Hay ciertos asuntos sobre los cuales Pablo está dispuesto a pelear hasta la muerte. La verdad del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, la vida, muerte y resurrección de Jesús y el señorío de Cristo son ejemplos de lo que no es negociable. Pero hay otras cosas que no eran así de importantes para entrar en discusiones. Son áreas secundarias y Pablo nos da varios ejemplos, como el vegetarianismo o pensar que un día es más sagrado que otro. Hoy en día algunos cristianos se abstienen de beber alcohol, otros no lo hacen. Algunos cristianos son pacifistas, otros no lo son. Y hay muchos otros asuntos discutibles en los que los cristianos terminan divididos de forma apasionada. ¿Cómo afrontar esas disputas? Vamos a verlo. Respeta a aquellos con diferentes puntos de vista. Pablo escribe, recibe la palabra, reciba. La palabra significa respete a aquel que es débil en la fe. Bienvenidos con los brazos abiertos a los creyentes que no vean las cosas de la forma en que tú las ves. Eventualmente todos vamos a terminar arrodillados uno al lado del otro, en lugar del juicio frente a Dios. No juzgues rápidamente. No se sobresalte cada vez que ellos hagan o digan algo con lo que no estés de acuerdo. Y prosigue, ¿quién eres tú para juzgar a los siervos de otro?
Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? En la palabra de la versión, la Biblia ampliada, entonces no nos critiquemos, culpemos y juzguemos más. Debemos permitir que la gente tenga opiniones diferentes a las nuestras sin juzgarlas por ello. Este es el corazón del asunto. En este pasaje Pablo nos exhorta 3 veces a que no debemos juzgar los unos a los otros. Otro punto es: no menosprecies a los demás. No debemos menospreciar a aquellos que tienen opiniones diferentes de la nuestra. Dios los ha aceptado. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Otro punto es aquello que creas correcto. Haz aquello que creas correcto. En todos aquellos asuntos secundarios, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Cada uno esté convencido en su propia mente. Si comes carne, da gracias a Dios por la costilla. Si eres vegetariano, da gracias a Dios por el brócoli. El hecho de que podamos estar de acuerdo en no estar de acuerdo con estos asuntos no nos hace irrelevantes. Procuremos hacer cuidadosamente lo que creemos correcto en cada situación. Otro punto: presume lo mejor acerca de las motivaciones de los demás. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Démosles a los demás el beneficio de la duda y asumamos que están tratando de hacer lo que es correcto a los ojos del Señor. Sé sensible acerca de la conciencia de los demás. Pablo escribe: propónganse en ustedes no hacer nada que sea causa de que su hermano tropiece o ponga en peligro su fe. Por ejemplo, si alguien considera que el alcohol es malo, sería insensible beber alcohol delante de ellos. No queremos causarle angustia. Otro punto: ayuda y alienta a otros. Así que aceptemos usar toda nuestra energía para llevarnos bien. Ayudemos a otros con palabras alentadoras. No los carguemos por encontrar fallos. Actúa siempre con amor. Es otro de los puntos. Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Así que sé sensible y cortés. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Los asuntos discutibles son importantes, pero no tan importantes como aquello que nos une a todos. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto es realmente importante. No caigamos en la trampa de arguir sobre asuntos discutibles que dividen a la iglesia y desaniman a aquellos que están fuera de ella. Sigue las palabras del escritor medieval Rupertus Meldenius: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y en todo amor. Vamos a orar. Señor, oro por una nueva unidad en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos hoy y cada día en aquello que realmente es el reino tuyo, el reino de Dios, la justicia, la paz, la alegría y la alegría en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo también primer libro de Crónicas, capítulo 9, y primer libro de Crónicas, capítulo 10. Vamos a leerlo pues en la Reina Valera 1960. Los que regresaron de Babilonia. Con todo Israel, por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión.
Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Utaí, hijo de Aminiud, hijo de Onri, hijo de Inri, hijo de Ebani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de los silonitas, Asaías, el primogénito, y sus hijos. De los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Inneías, hijo de Jeroán, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías, y sus hermanos por su linaje fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familias en sus casas paternas. De los sacerdotes Jedaías, Joiarín, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadok, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Adaía, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masaí, hijo de Adiel, hijo de Jacera, hijo de Mesulán, hijo de Mesilimit, hijo de Imir, y sus hermanos jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Azún, hijo de Azricán, hijo de Asabías. De los hijos de Merari, Bacar, Eres, Galad, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galad, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salud, Acún, Talmún, Aimán y sus hermanos. Salud era el jefe hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví. De Leví han sido estos los porteros en las puertas del rey que están al oriente. Salud, hijo de Coré, hijo de Ebiasá, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en las viñas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían al cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salú coreíta,
tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También habían cantores, jefes de las familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, excepto de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran los jefes de las familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Genealogía de Saúl. En Gabaón habitaba Jehiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Adón, luego Sur, luego Cis, Baal, Ner, Naán. Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeán. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisua, Aminabad y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merit Baal, y Merit Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melet, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Vina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo de Lasa, cuyo hijo fue Asel, y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Asricán, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Vamos a leer Primera de Crónicas también, capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los hijos de Israel que habitaban en el valle que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió el día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a la adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí.
Tercero, deja de pelear. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel, la batalla se intensificó contra Saúl. Saúl fue atado por los filisteos y como resultado murió. Encontramos este relato en el primer libro de Samuel, capítulo 31 también. Sin embargo, el autor de Crónicas agrega una explicación. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo desobedeció su palabra. En Primera de Crónicas 10, capítulo 10, versículo 13, lo podemos mirar. Al mirar atrás en el libro de Samuel, podemos ver que el problema real era que Saúl estaba celoso de David. David hizo todo lo que pudo para someterse a Saúl y estar bien con él, pero Saúl no quería nada de eso. Estaba enfocado en enfrentarse a David. Esta disputa interna debilitó a Saúl y lo hizo vulnerable a un ataque exterior. Vemos hoy cómo las disputas internas entre el pueblo de Dios nos hacen vulnerables a los ataques exteriores. Jesús oró para que fuéramos uno, para que el mundo creyera. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 23. Vamos a estar orando. Señor, ayúdanos a ser pacificadores, a detener las luchas internas y a buscar la unidad para que el mundo crea que tú nos enviaste. Amén. La pastora Pipa añade, Proverbios capítulo 18, versículo 22. Quien haya esposa, haya la felicidad. ¿Qué más hay que decir? Bueno, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor y la pastora Pipa, el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y el devocional la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.